Me llamo Julio Castañeda y tengo 76 años. Me metieron en un asilo diciéndome que era por unos días, no más hasta que te recuperes del golpe en la pierna. Pero ya pasaron 8 meses y nadie volvió a buscarme. Ni una llamada, ni una visita, ni una carta. Como si me hubieran tragado las paredes de este lugar donde el aire huele a lejía y a olvido. Y lo peor de todo es que cuando cerraron esa puerta de metal detrás de mí, yo todavía no sabía que no era una ayuda lo que me estaban dando, era una traición disfrazada de compasión. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque capaz algún día camino por tu barrio y nos saludamos como viejos conocidos. Pero para que entiendas bien por qué estoy acá y por qué te cuento todo esto, tenés que saber quién soy. Porque antes de ser este viejo con la mirada apagada, que camina lento y habla con los recuerdos, fui un hombre fuerte, trabajador, el que mantenía a toda una familia con estas manos que ahora tiemblan cuando agarro el mate. Viví en un pueblito de Córdoba, allá en Argentina, en una casita que yo mismo construí sobre un terreno que me dejó mi padre, al pie del cerro, con vista al campo abierto. Me dediqué a la carpintería desde que tengo memoria, igual que mi viejo y mi abuelo antes que él. Hacíamos de todo, muebles, puertas, arreglos, juguetes. Siempre había algo que hacer, algo que tallar, algo que mejorar. Me casé con Teresa cuando los dos teníamos apenas 20 años. Ella era la hija del panadero del barrio y tenía una risa que hacía callar a los pájaros, una risa que extrañé todos los días desde que se me fue hace 6 años, llevada por un cáncer que la apagó de a poco como una vela en la tormenta. Tuvimos 2 hijos, Gustavo, el mayor, y Analía, que siempre fue mi debilidad. Crecieron entre virutas de madera, entre clavos y serruchos, pero los mandamos a estudiar a la ciudad porque queríamos que tuvieran más oportunidades que nosotros. Gustavo se hizo contador, Analía enfermera. Teresa y yo nos sacábamos la comida de la boca para pagarles los estudios, pero lo hacíamos con gusto, porque para eso uno trabaja, ¿no? Para que los hijos estén mejor. Después que Teresa falleció, la casa se me volvió gigante. Cada rincón tenía su perfume, sus cosas, sus palabras. Gustavo venía de vez en cuando, pero siempre apurado, siempre con un problema. «Viejo, no podés vivir solo así, te podés caer, te puede pasar algo». Y Analía, que vivía más lejos, me llamaba cada tanto, aunque siempre estaba ocupada con turnos dobles, con los chicos, con la vida. Yo me aferraba a esa casa porque era lo único que me quedaba de Teresa. Ahí había nacido nuestra familia, ahí jugaban mis nietos cuando venían, ahí me sentía útil, cortando leña, arreglando puertas, haciendo dulces de membrillo en invierno. Hasta que un día, hace casi un año, me caí en la vereda cuando iba al almacén. Nada grave, un raspón en la pierna, un poco de dolor, pero bastó para que Gustavo llegara al hospital y me dijera: «Papá, no podés seguir así. Ya hablamos con la doctora, vas a ir unos días a un hogar, hasta que estés mejor». Unos días, eso me dijo, y como yo confiaba en mi hijo, como uno confía en la sangre, acepté. Me subieron a un auto con mis pocas cosas y me llevaron a este lugar. Al principio no sospeché nada, era todo muy nuevo. Me mostraron una habitación compartida, una cama dura, una silla de plástico y una ventana chiquita con vista a un paredón. «Esto es temporal», me repetían las enfermeras, «hasta que te mejores». Yo les creía. Llamaba a Gustavo, pero no atendía. Dejaba mensajes que nadie contestaba. Analía también empezó a desaparecer. Los días pasaron, después las semanas, y nadie venía, nadie preguntaba por mí.
La pierna sanó rápido, pero el alma empezó a romperse. Escuchaba a otros abuelos que hablaban solos, que lloraban por las noches, que confundían los días. Yo no quería volverme uno de ellos. Me obligaba a recordar todo: las caras de mis hijos, los nombres de mis nietos, el olor de la cocina de Teresa. Me aferraba a eso como un náufrago a una tabla en el mar. Una tarde de lluvia conocí a Carmen, una enfermera nueva. Tenía unos 30 años y un modo de mirar que te atravesaba, como si supiera que detrás de tu cara hay una historia que merece ser contada. Me trajo un mate sin que yo lo pidiera. «Usted tiene pinta de carpintero», me dijo. «Lo soy», le respondí. Y por primera vez en semanas sonreí. Carmen fue la primera persona en este lugar que me trató como a un ser humano. Me traía libros, me escuchaba, me preguntaba por mi vida. Un día, mientras le contaba sobre mi casa, sobre el taller de madera, sobre cómo hice los muebles con mis propias manos, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Don Julio», me dijo, «¿usted quiere volver a su casa?» Me quedé callado, porque la verdad es que no sabía si mi casa seguía siendo mía. Le conté todo: cómo llegué acá, cómo me dijeron que era por unos días, cómo nunca más vinieron. Carmen frunció el ceño. «¿Usted firmó algo?» «No, nada. Solo me trajeron». Al día siguiente me trajo unos papeles y me dijo: «Esto es lo que firmó su hijo para ingresarlo acá. Acá dice que usted no está en condiciones de vivir solo, que tiene problemas de memoria, que corre peligro». «¿Qué?». Me temblaban las manos. «Pero eso es mentira. Yo estoy bien. Solo me raspé la pierna». «Lo sé, don Julio, pero eso escribieron ellos». Me quedé mirando la hoja como si fuera veneno. Ahí empezó todo. Ahí supe que tenía que hacer algo. Pero ¿qué podía hacer un viejo desde un asilo, sin abogado, sin familia, sin nada? Hasta que Carmen me hizo una pregunta que lo cambió todo. «¿Le gustaría escribirle al juez que autorizó esto?» Al principio creí que era una locura, pero después pensé, ¿qué más podía perder? Y ahí empezó mi plan, un plan hecho de palabras y dignidad. ¿Querés saber qué pasó? Espera que te cuente. Carmen me consiguió unas hojas, un bolígrafo y un sobre grande. Me dejó solo en el patio, bajo una parra seca, y me dijo: «Escriba lo que le salga del alma, don Julio». Sin miedo, y eso hice. Escribí como si me estuviera desangrando en el papel. Le hablé al juez como le hablaría a un hijo que olvidó a su padre. Le conté todo con detalles, desde el golpe en la pierna hasta el momento en que supe que no era cuidado lo que me estaban dando, sino encierro. Le hablé de Teresa, de nuestra casa, de mis hijos, de cómo me trajeron con mentiras. Escribí con rabia, sí, pero también con tristeza. Porque no hay peor golpe que el que viene de la sangre que criaste. Carmen leyó la carta antes de enviarla. Se le humedecieron los ojos y me dijo: «Esto va a llegar al lugar correcto, se lo prometo». Y yo, por primera vez en muchos meses, sentí que algo dentro de mí volvía a respirar. Mandamos la carta por correo certificado, con todos los datos que Carmen pudo conseguir del juzgado que había autorizado mi internación. Después solo me quedó esperar. Y esperar en este lugar es como ver crecer el pasto en el cemento. Los días se arrastran. Cada timbre que suena en la entrada te hace pensar que tal vez hoy sí, que tal vez alguien vuelve a buscarte, pero la mayoría de las veces es solo otro proveedor de pañales o un hijo apurado dejando a su madre con la enfermera sin siquiera bajarse del auto. Empecé a escribir un diario. No de esos que anotan el clima o las comidas, no. Escribía memorias, las veces que llevé a Gustavo a pescar al río,
cuando Analía aprendió a andar en bicicleta y me hizo correr por toda la calle, los cumpleaños de Teresa, cuando le preparábamos tortas de naranja y chocolate, aunque a veces salieran más feas que ricas. Los otros abuelos del hogar me preguntaban por qué escribía tanto. Yo les decía que estaba dejando constancia. ¿De qué?, me preguntaban. ¿De que existí? ¿De que no soy solo un número en esta habitación? ¿De que tuve una vida? A veces Carmen se sentaba conmigo en la tarde, después de su turno, y me leía en voz alta los diarios viejos que yo había guardado con tanto esmero. «Don Julio, usted tiene una memoria increíble», me decía, y yo pensaba, si tan solo mis hijos lo supieran. Pasaron 4 semanas desde que enviamos la carta, 4 semanas de silencio absoluto. Carmen me decía que tuviera paciencia, que estas cosas toman tiempo. Pero el tiempo es algo distinto cuando uno está encerrado. Cada día sin respuesta es como una puñalada lenta, como si alguien te borrara de a poco. Empecé a temer que la carta nunca hubiera llegado, o peor, que sí llegó, pero nadie quiso leerla. A veces me despertaba sobresaltado por la noche, pensando que quizá Carmen también me había mentido, que tal vez me había inventado esa esperanza para que yo no me dejara caer. Pero entonces la veía llegar al amanecer con su guardapolvo blanco, su sonrisa cansada y su termo de mate, y volvía a creer. Un miércoles por la mañana, mientras ayudaba a otro abuelo a armar un rompecabezas en la sala común, una empleada me llamó. «Don Julio, lo buscan en la oficina». Me levanté despacio, con el corazón golpeándome en el pecho. Carmen me esperaba en la puerta. «Vinieron del juzgado», me susurró. Sentí que se me aflojaban las piernas. Entré al despacho del director del hogar, donde había 2 personas que no conocía, una mujer de traje y un hombre con lentes gruesos y cara de pocos amigos. «Buenos días, señor Castañeda», dijo la mujer. «Somos del juzgado de familia número 3. Recibimos su carta». Me quedé mudo. No sabía si agradecer o ponerme a llorar. «Vinimos a verificar su estado de salud, sus condiciones de vida acá y los motivos por los cuales fue internado», agregó el hombre. Carmen estaba a mi lado, firme, como una hija que no se rinde. Me ofrecieron una silla y empezaron a hacer preguntas, muchísimas, sobre mis rutinas, mis recuerdos, mis capacidades. Me hicieron pruebas de memoria, me pidieron que les hablara de mis nietos, de mis vecinos, de mi oficio. Y yo, con la frente en alto, les conté todo, les hablé como nunca había hablado en mi vida, como si ese fuera mi único juicio, mi única defensa. Yo estoy acá encerrado no porque esté loco ni enfermo, sino porque estorbo, porque es más fácil dejarme acá que hacerse cargo de mí. La mujer me miró con seriedad, pero sin dureza. «¿Usted desea volver a su casa?», preguntó. «Deseo volver a mi vida, señora, a la que me quitaron sin preguntarme». Esa tarde, los funcionarios hablaron con el director del hogar, revisaron expedientes y luego se fueron sin prometer nada. Carmen me apretó la mano. «Hiciste lo que tenías que hacer, Julio. Ahora deja que el mundo escuche». Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada paso en el pasillo sonaba como un eco del destino. Yo ya no dormía, apenas comía. Mis compañeros del hogar me decían: «Don Julio, no se haga ilusiones. Nadie saca a nadie de acá». Pero yo les respondía: «Entonces yo voy a ser el primero». Y una semana después el milagro ocurrió. A media mañana llegó un sobre del juzgado, con mi nombre escrito en tinta azul. El director me lo entregó con cara de póker. Carmen lo abrió por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es una orden judicial», me dijo. «Van a reabrir tu caso. El juez quiere verte en persona». Me temblaban las piernas como cuando uno va al altar
o al entierro de alguien querido, pero más que miedo, sentí fuerza. Por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, esta historia todavía no estaba escrita del todo. Y lo que pasó en el juzgado fue algo que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. Pero eso te lo cuento después. El día que fui al juzgado sentí que volvía a tener nombre. Carmen me acompañó en todo momento. Ella pidió permiso en el hogar, se puso un vestido sencillo y me peinó como lo hacía Teresa, hacia atrás, con un poco de agua y la palma de la mano. Me puso colonia y hasta me lustró los zapatos. Usted va a presentarse como el hombre que es, don Julio, no como lo quieren hacer ver. Y yo, por dentro, agradecía a Dios por haberla puesto en mi camino, porque sin ella, esta historia habría sido distinta. El juzgado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio grande, frío, con pasillos que hacían eco y gente con cara de trámite. Carmen me sostuvo del brazo mientras subíamos al segundo piso. En la sala de espera había otras personas, una mujer mayor con una carpeta apretada contra el pecho, un joven de mirada perdida, un padre con su hija dormida en las piernas, pero todos tenían en común esa mezcla de miedo y esperanza que te aprieta el estómago cuando estás a punto de jugarte la vida con una firma. Don Julio Castañeda, llamó una voz firme desde la puerta. Me levanté con lentitud, pero con firmeza. Carmen me guiñó un ojo. Entramos. El despacho del juez era sobrio, una estantería con libros que parecían no haberse abierto en años, una mesa de madera vieja, una ventana que dejaba entrar la luz de la mañana. Detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años, de expresión cansada pero no indiferente. A su lado, una mujer joven tomaba notas. «Buen día, señor Castañeda. Tome asiento». Me senté. Carmen se quedó atrás, como testigo silencioso. «Leí su carta», dijo el juez sin rodeos, «y lo escuché en el informe de nuestros funcionarios, pero quiero oírlo a usted directamente. ¿Por qué cree que fue internado en ese hogar?» Le hablé despacio, pero con la voz clara. Le conté cómo me caí una vez, cómo mi hijo usó eso de excusa. Le conté cómo me prometieron que era por unos días y cómo el olvido fue creciendo hasta hacerse costumbre. «Señor juez», le dije, «yo no estoy enfermo, no tengo demencia, no soy un peligro para mí ni para nadie. Lo único que tengo es edad y, al parecer, eso ya es motivo suficiente para encerrarnos». El juez me miró largo rato sin decir nada. La secretaria escribía sin levantar la vista. «¿Tiene usted una casa propia?», preguntó después. «Sí, señor. Es la casa que construí con mis manos, donde viví con mi esposa por casi 5 décadas. Mis hijos crecieron ahí». «¿Y por qué no vive en esa casa?», insistió. Tragué saliva. «Porque ahora está a nombre de mi hijo Gustavo. Hace unos años, confiando en él, firmé unos papeles para poner la propiedad a su nombre. Me dijo que era por una cuestión impositiva. Yo no entendía mucho, pero confié. Y ahora me doy cuenta de que firmé mi sentencia de desaparición». El juez hizo un gesto breve. «¿Y su hija? ¿No intervino?» «Analía está ausente. No sé si por cobardía o por no querer enfrentarse a su hermano, pero no movió un dedo». El silencio se hizo pesado. El juez asintió. «Bien, esto no es una audiencia judicial aún, pero vamos a abrir formalmente una investigación. Vamos a solicitar el historial médico, las firmas, las autorizaciones. Y si detectamos que hubo falsedad o abuso de confianza, su situación será reconsiderada. Tiene usted derecho a su autonomía si está en condiciones de ejercerla, y según lo que veo, lo está». Me temblaban las manos. Carmen me puso una servilleta entre los dedos y me dio un poco de agua.
No me salían las palabras. Gracias, señor juez, susurré. No me devuelva solo mi casa, devuélvame la dignidad. Esa tarde volvimos al hogar. Carmen iba callada. En el colectivo yo miraba por la ventanilla como si cada árbol, cada cartel, cada calle fueran parte de un mundo que se me había negado por meses. Al llegar, me recibió el silencio de siempre. Los compañeros del hogar me preguntaban con los ojos. Yo solo dije, todavía no es el final, pero se empieza a escribir el capítulo que me robaron. Los días que siguieron fueron distintos. El director del hogar, que antes apenas me dirigía la palabra, ahora se cuidaba de cada gesto. Me ofrecieron cambiarme de habitación a una individual. Me preguntaron si quería otras comidas. Yo respondía con cortesía, pero sin confianza, porque cuando uno ya conoce el sabor del olvido, no se conforma con una limosna de atención. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo. Una mañana, Carmen entró corriendo al comedor, con el celular en la mano y los ojos encendidos. ¡Julio! Llegó la resolución provisional del juez. Todos se callaron. Yo me levanté despacio, como si no pudiera creer que eso era verdad. Te devuelven la tutela. El juez anuló la autorización firmada por tu hijo. Dice que hubo irregularidades y que tenés derecho a elegir dónde y cómo vivir. Te van a restituir tus derechos civiles de inmediato. Me quedé inmóvil. Carmen se me acercó y me abrazó como una hija. Yo no podía ni respirar. Entonces, ¿puedo irme? Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Podés volver a tu vida, don Julio, como tiene que ser. Pero en ese momento lo único que pensé no fue en la libertad, sino en qué iba a encontrar cuando regresara a esa casa que ya no era mía. Porque la dignidad se recupera, pero las heridas de la sangre no se curan tan fácil. Y eso lo descubrí el día que volví. Volver a esa casa no fue como yo me lo había imaginado en todas esas noches largas, donde soñaba con abrir la puerta, respirar hondo y sentir otra vez el perfume a madera vieja y pan tostado. Number Volver fue algo mucho más frío, más duro, más real. El juez había ordenado que mi hijo debía cederme el uso pleno de la propiedad de forma inmediata hasta que se resolviera la investigación final. Me asignaron una asistente legal, me ofrecieron incluso alojamiento provisorio, pero yo solo quería volver a mi casa, a ese rincón del mundo donde me sentía hombre, no número. Carmen me acompañó el día del regreso. Tomamos el mismo colectivo de siempre, bajamos frente a la placita del barrio, donde tantos domingos jugábamos con mis nietos. Caminamos por esa vereda agrietada que conocía mis pasos de memoria. Pero al llegar a la casa, me detuve. Sentí un nudo en la garganta que no era tristeza ni miedo, era algo más complejo. Era el dolor de saber que iba a ver con mis propios ojos cómo habían profanado mi vida. La puerta estaba cerrada. Golpeé con los nudillos, despacio. Nadie contestó. Carmen, con su tono suave pero firme, me dijo, «Espere acá». Se adelantó, tocó el timbre. Unos minutos después se abrió la persiana del comedor y apareció Patricia con cara de susto. «¿Qué hacen acá?», dijo sin disimular el fastidio. «Buen día, soy Carmen Duarte, asistente en el Hogar San Marcos. Él es Julio Castañeda, supongo que lo recuerda», dijo Carmen con una calma que me impresionó. Patricia nos miró como si viéramos a través suyo. No saludó, no ofreció pasar. Solo repitió, seca, «¿Qué quieren?». «Venimos a cumplir una orden judicial. Esta propiedad vuelve a ser de uso exclusivo del señor Castañeda. Usted y su familia tienen 24 horas para retirarse. Si no lo hacen, será por vía judicial directa». Ahí vi cómo se le desfiguró la cara.
cerró la ventana con fuerza y desapareció. Yo me quedé parado, mirando esa puerta, como si tuviera que pedirle permiso para volver a entrar. Carmen me agarró del brazo. Vamos, don Julio, esta es su casa. Entramos. Fue como abrir un cofre lleno de fantasmas. Los muebles estaban donde los dejé, pero ahora cubiertos de adornos que no reconocía. Habían pintado las paredes de un gris sin alma, habían tirado las cortinas que había cosido Teresa, reemplazándolas por unas baratas de plástico. En mi taller no quedaba ni una herramienta. Mis libros, mis fotos, mis recuerdos, todo había sido metido en cajas o directamente tirado. En la repisa donde solía estar el portarretratos con la foto de nuestra boda, había un televisor nuevo. Nunca sentí tanta rabia en silencio. Subí al cuarto. Mi cama no estaba. En su lugar, una cuna y un mueble de bebé. Ahí entendí que habían convertido mi cuarto en habitación de los nietos. Un lugar donde yo, vivo, no tenía lugar. Y sin embargo, era mi casa. Legalmente, moralmente, sentimentalmente. Todo lo que había ahí lo había construido con mis manos, cada clavo, cada puerta, cada rincón. Carmen me tocó el hombro. ¿Está bien? No, le dije con los ojos cerrados, pero voy a estarlo. Esa noche dormí en un sillón. Patricia y Gustavo se habían encerrado en el cuarto del fondo con los chicos. No cruzamos palabras. Solo un silencio lleno de cuchillos. Al día siguiente, un móvil policial se acercó para asegurar el cumplimiento de la orden. Gustavo no discutió. Apenas levantó la mirada cuando le firmó al oficial el acta de desalojo. En una hora se fueron, sin decir adiós, sin una palabra. Me dejaron la casa vacía, como se vacía una caja de zapatos vieja. Ni un solo gesto de respeto, ni siquiera una nota. Solo el eco de sus pasos y la puerta golpeando al cerrar. Pasé los días siguientes limpiando, reacomodando, sacando de los placares cajas que ni sabía que existían. En una de ellas encontré cartas que le había escrito Teresa a los chicos cuando eran pequeños. Una decía: Sean siempre buenos con el abuelo. Él es el corazón de esta familia. La leí en voz alta y lloré como un chico. Carmen seguía viniendo a ayudarme. Me trajo sábanas, algunas plantas, incluso unas fotos que encontró guardadas en el hogar. Una mañana me dijo: Julio, ahora que recuperó la casa, ¿qué va a hacer? La miré. Todavía no lo sé, Carmen, pero esta vez no pienso quedarme esperando que la vida me decida las cosas. Porque entendí algo importante. A veces, cuando uno vuelve a casa, no vuelve para quedarse, vuelve para cerrar la puerta como corresponde. Y abrir otra, una que lo lleve, por fin, a vivir de verdad. Las primeras semanas solo escuchaba el silencio. Un silencio que no era paz, sino eco de abandono. Caminaba descalzo por la casa como si fuera un museo de lo que fui, tocando las paredes, abriendo cajones que ya no guardaban lo mío, viendo mis recuerdos mezclados con el olvido ajeno. Me costaba dormir. Me despertaba de noche pensando que alguien iba a volver a tocar la puerta, a gritar que todo había sido un error, pero nadie venía, ni un mensaje, ni una llamada. El barrio, sin embargo, no me había olvidado. Doña Marta, la vecina de enfrente, vino con una fuente de pastel de papas. Don Julio, qué alegría saber que volvió. Pensamos que se había ido al norte con su hija. Me quedé mirándola en silencio. No podía explicarle la verdad sin que me temblara la voz. Me abrazó sin preguntar más y se fue. Pero esa tarde, otros vecinos fueron cayendo uno por uno. Un termo con mate, un flan casero, un saludo tímido. Don Julio, mi marido lo ayudó a poner el techo hace como 40 años. ¿Se acuerda? Claro que me acordaba.
Me acordaba de cada teja, de cada clavo, de cada mano amiga. Y entonces entendí, no todo estaba perdido, no toda la gente era como mis hijos. Empecé a barrer el patio cada mañana, a arreglar el banco de madera bajo el limonero. Volví a meter las manos en la tierra de los canteros que Teresa cuidaba. Una tarde, doña Marta me trajo un puñado de semillas de albahaca. Para que su cocina vuelva a tener olor a comida buena, sonreí, como no lo hacía desde hacía meses. Pero igual, adentro de mí, algo estaba roto, algo que no encontraba cómo pegar. Una tarde de domingo, mientras repasaba las fotos viejas, llegó una carta, escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era la de Analía, mi hija. «Papá», decía. Me enteré de todo. Tarde, lo sé. Pero me lo contaron los vecinos y no lo podía creer. Gustavo nunca nos dijo que había pasado algo grave. Me juró que era una internación temporal, que vos estabas de acuerdo, que estabas cómodo y feliz. Me siento una idiota por haberle creído, por no haberte buscado, por no haber insistido. Perdón, papá. Perdón por no estar. Perdón por no ver. Me temblaban los ojos al leer. Te prometo que si me das una oportunidad, voy a ir a verte, a explicarte, a mirarte a los ojos. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quería que supieras que lo lamento, con todo el alma. Me quedé sentado con la carta sobre las rodillas. No lloré, no sonreí, solo pensé. Porque el dolor más difícil de curar es ese que se mezcla con la ternura, el que te dice, mira, todavía te quieren, pero ahora tenés que decidir si alcanza. Pasaron 3 días, no respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería decirlo rápido. Quería sentir si lo que me quedaba era rencor o simplemente distancia. Y mientras lo pensaba, recibí otra visita inesperada. Un hombre de unos 40 años, vestido con camisa y cara de miedo, se paró en mi vereda con un ramo de flores baratas. Lo miré desde la ventana sin reconocerlo, pero cuando abrió la boca... «Don Julio, soy Esteban, el hijo de Vicente. Usted trabajó con mi viejo en la carpintería de la ruta, ¿se acuerda?» Y sí, me acordaba. Me acordaba del taller lleno de aserrín y de las risas entre mate y clavos. Esteban me extendió la mano, nervioso. Estoy abriendo un centro de formación para jóvenes que no tienen escuela ni oficio. Necesitamos a alguien que nos enseñe a trabajar la madera. Me dijeron que usted era el mejor. Me quedé callado unos segundos. ¿Y por qué vendrías a buscar a un viejo como yo? Porque los viejos como usted, don Julio, son los únicos que saben lo que vale enseñar. Ahí me quebré. Y por primera vez desde que volví a esa casa, sentí que tenía algo por hacer. Algo más allá del pasado, más allá del dolor, más allá de la traición. Tal vez la vida todavía me estaba esperando. Acepté. No fue inmediato, claro. Le pedí a Esteban que volviera en una semana, que me dejara pensarlo. Él asintió, con esa mezcla de respeto y esperanza que pocas veces se ve en los ojos de los jóvenes. Cuando se fue, me senté en la galería y me quedé mirando el banco que acababa de reparar, ese que Teresa usaba para bordar en las tardes de verano. Me pregunté qué habría dicho ella, y aunque no escuché su voz, sentí algo adentro, como una caricia que me empujaba suave desde atrás. No lo dudé más. A los pocos días fui a ver el lugar, una nave vieja con techo de chapa, ventanas rotas y olor a humedad, pero con bancadas nuevas, estanterías improvisadas y un cartel escrito a mano que decía «Taller de oficios, aprender es crecer». Me recibió Esteban con una sonrisa que le salía del alma. «No es mucho», me dijo, «pero tiene corazón».
Entramos. Había unos 6 o 7 chicos de entre 16 y 20 años, todos con mirada esquiva, ropa gastada, manos que no sabían qué hacer con sí mismas. Uno de ellos estaba lijando mal una tabla. Otro miraba el celular con aburrimiento. Cuando entré, apenas levantaron la vista. No sabían quién era. No sabían lo que había vivido. Pero eso no importaba. Porque yo tampoco sabía quiénes eran ellos. Solo sabía que entre todos íbamos a darnos una nueva oportunidad. «Chicos», dijo Esteban, «él es don Julio. Va a enseñarnos carpintería de verdad, no solo cortar madera, sino entenderla». Me acerqué al banco de trabajo, tomé una tabla, la golpeé con los nudillos. «¿Saben qué dice esta madera?», pregunté. Me miraron sin entender. Dice que quiere ser algo, pero no sabe qué, y necesita que alguien la escuche, no que la corten sin pensar, no que la tiren, sino que la transformen. Y así empezó todo. Les enseñé a medir sin apurarse, a clavar sin romper, a lijar con paciencia. Les hablé del roble, del pino, del cedro, de cómo cada madera tiene un carácter, una memoria, una resistencia distinta, como las personas. Al principio no me daban mucha bola, pero con el tiempo empezaron a acercarse, a preguntar, a reír, a quedarse después de hora. Uno de ellos, Fabián, me dijo una tarde: «Don Julio, yo nunca había hecho nada bien en mi vida, pero este estante que hice no se tambalea». Y yo le respondí, con la voz apretada: «Entonces ya hiciste algo mejor que mucha gente». Volví a casa cansado, sí, pero un cansancio lindo. De ese que te da sentido. Cocinaba, escuchaba la radio, regaba las plantas. A veces salía a caminar y me cruzaba con vecinos que ya no me miraban con lástima, sino con respeto. Algunos venían a preguntarme si podía reparar una silla, una mesa, un ropero. Volví a abrir el taller del fondo, ese que estuvo tanto tiempo en silencio. Volvió a oler a madera cortada, a barniz, a vida. Un mediodía de esos, mientras arreglaba un marco antiguo, sonó el timbre. Era Analía. No traía flores, no traía regalos, solo traía una cara que me dolió ver, la de una hija que sabe que su padre tiene motivos para no abrirle la puerta. La miré largo rato, no dije nada, ella tampoco, hasta que, con los ojos llenos de agua, murmuró: «Solo vine a darte un abrazo, no a pedirte nada, ni a explicarme, solo eso». Me quedé quieto, cerré los ojos, sentí las manos de Teresa en mi espalda y entonces di un paso al frente, la abracé. No hablamos mucho, apenas un café, un silencio compartido, un «te quiero» que nos tembló en los labios. Me prometió volver, no le pregunté si lo haría. No quería volver a esperar, pero ese día, ese abrazo, fue suficiente. Y así fueron pasando los meses. Una vida nueva se abría delante de mí sin estruendo, sin aplausos, pero con paz. Esa paz que no se compra ni se hereda, se construye, como un banco de carpintero, como una casa, como una dignidad. Una mañana, Fabián me trajo un dibujo. Era un abuelo con bastón parado junto a un árbol. Abajo, con letras torcidas, decía: «Gracias por no dejarnos tirados como maderas rotas». Lo enmarqué, lo colgué en el taller. Y cada vez que lo miro, entiendo que no fui yo quien les enseñó a ellos. Fueron ellos los que me enseñaron a mí que aún podía valer, a los 76 años. Después de todo, después del dolor, después del silencio. El día que colgué ese dibujo en el taller, sentí que algo dentro mío se acomodaba. No era alegría exactamente, era otra cosa, una calma honda, como si el corazón me dijera en voz baja: «Ahora sí, Julio, ahora sí estás donde tenés que estar».
Pasaron los días y todo empezó a fluir con una naturalidad que me costaba creer. Cada lunes llegaban nuevos chicos al centro, algunos recomendados por otros, otros mandados por sus padres, algunos hasta por el juez de menores. Todos con algo en común. Nadie había confiado mucho en ellos, y yo los miraba y pensaba, qué injusto es el mundo con los que se equivocan una sola vez y no les dan la chance de mostrar que pueden cambiar. Con el tiempo, el taller se llenó de proyectos. Armamos bancos para la plaza del barrio, mesas para el comedor infantil, juguetes de madera para el jardín de infantes, y lo hicimos con orgullo, no por la paga, que era poca o nada, sino por el valor que tiene hacer algo útil, algo que alguien va a usar, algo que te dice, yo estuve acá y dejé mi marca. Esteban me propuso grabar un pequeño video para mostrar el taller. Me negué al principio. No me gustaba eso de salir en cámaras, pero accedí con una condición, que el video mostrara a los chicos, no a mí, que contara lo que ellos habían aprendido, no lo que yo había enseñado. Salió tan bien que nos empezaron a llamar de otras localidades. ¿Puede don Julio venir a dar una clase a nuestros jóvenes?, decían. Yo me reía, porque nunca había sido profesor de nada, apenas un viejo con herramientas y ganas de no morirse en silencio. Una tarde, mientras lijábamos una biblioteca que iban a donar a la parroquia, uno de los chicos, Lucas, un morochito flaco con voz ronca, me preguntó, ¿y usted, don Julio, cómo aprendió todo esto? Lo miré, pensé en mi padre, en mi abuelo, en las manos rotas de mi juventud, pensé en Teresa trayéndome mate, en Gustavo corriendo por el taller cuando era chico, en las noches solitarias en el asilo. Porque nadie me enseñó a rendirme, le dije. Se quedó mirándome, como si no entendiera al principio. Después asintió y volvió a lijar, más despacio, con más cuidado, como si cada grano de polvo que salía de la madera llevara un pedacito de historia. Unos días después, Esteban me avisó que una fundación quería donar nuevas herramientas y materiales. Nos mandaron sierras eléctricas, prensas, maderas nobles. Era más de lo que habíamos soñado. Con eso, por fin, pudimos construir un armario para guardar los trabajos terminados, e incluso algunos chicos comenzaron a vender pequeñas piezas en la feria local. Bancos, juguetes, marcos para cuadros. Cada vez que alguien compraba algo hecho por ellos, se les iluminaban los ojos. No por el dinero, sino por el valor de haber creado algo con sus propias manos, como me había pasado a mí toda la vida. Mientras tanto, en casa, seguía reconstruyendo los rincones destruidos por el abandono. Volví a colgar las cortinas de Teresa, volví a sacar su vajilla, volví a poner en la repisa la foto de nuestra boda. El taller del fondo se llenó otra vez de olor a viruta y aceite de lino. A veces me despertaba a las 6, sin que nadie me llamara, solo porque el cuerpo me pedía seguir. Y eso, a mi edad, es casi un milagro. Analía empezó a visitarme cada 15 días, traía bizcochuelos, me hablaba de sus hijos, me contaba del hospital. No hablábamos del pasado, no hacía falta. Cada visita era una manera silenciosa de decir, estoy acá. Y yo, que aprendí a no esperar de más, aceptaba eso con gratitud, con serenidad. Gustavo, en cambio, no volvió a pisar la casa, solo me escribió una carta, una sola, breve. Decía, «Papá, no tengo palabras, lo arruiné todo, me dejé llevar por la comodidad, por la presión, por las voces equivocadas. No tengo justificación, solo quería pedirte perdón y decirte que estoy intentando cambiar. Si alguna vez podés perdonarme, voy a estar acá». No respondí, no por orgullo, sino porque el perdón no es algo que se dice,
es algo que se demuestra, y hasta ahora él no lo había hecho. Mis nietos, en cambio, sí. La menor, Emilia, venía los sábados a ayudarme a regar las plantas. Me contaba de su colegio, de los dibujos que hacía. Un sábado, mientras pintábamos juntos un pequeño baúl de madera, me preguntó: «Abuelo, ¿por qué tu casa huele distinto?» «¿A qué huele?», le pregunté. «A madera feliz», me dijo. Y yo me reí, porque sí, tal vez, después de todo, eso era lo que había logrado. No justicia perfecta, no reconciliaciones de novela, pero sí una madera feliz, una vida útil, una vejez con sentido. Una segunda oportunidad que no todos tienen, pero que, cuando llega, hay que abrazar con el alma. Y yo por fin la estaba abrazando. Una mañana de otoño, cuando los primeros fríos empezaban a colarse por debajo de la puerta, me desperté con el corazón liviano. Había dormido bien, sin sobresaltos, sin esos sueños borrosos que a veces traen voces del pasado. Me levanté, puse la pava al fuego y me senté en la galería con el mate en la mano, mirando cómo las hojas secas caían del limonero. No era un día especial, no había visitas, ni ferias, ni reuniones, y sin embargo, algo en el aire me decía que ese día iba a dejar una marca. Cerca del mediodía llegó un sobre con membrete oficial. Lo reconocí enseguida, era del juzgado. Abrí con cuidado, con esa mezcla de curiosidad y miedo que se siente cuando uno ya no espera nada, pero igual le tiembla el alma. Adentro había una notificación firmada por el juez. La investigación sobre mi internación forzada había concluido. Decía, con palabras elegantes y frías, que se había comprobado que mi hijo había actuado sin consentimiento informado, con documentación cuestionable y motivaciones ajenas a mi bienestar. Que el proceso de internación había sido, en palabras del magistrado, una violación a la autonomía de una persona plenamente capaz. La justicia no iría más allá, no habría juicio penal ni castigo económico, pero quedaba asentado que la tutela legal de mis decisiones volvía plenamente a mí, y que cualquier intento futuro de restringir mi libertad sin consentimiento sería considerado ilegal. Lo leí 2 veces, no por no entenderlo, sino porque no podía creer que la justicia, esa que tantas veces llega tarde o no llega nunca, esta vez me había devuelto algo que creí perdido para siempre: mi voz. Esa tarde escribí una carta, no para Gustavo, ni para el juez, ni siquiera para Analía. La escribí para mí, para el Julio que sobrevivió al abandono, al silencio, a la herida más honda. La guardé en un sobre, la metí en el viejo cajón de herramientas que era de mi padre y la dejé ahí, cerrada. Porque hay cosas que uno escribe solo para acordarse de quién fue y de quién no quiere volver a ser. Con el tiempo, el taller se transformó en algo más grande que yo. Vino gente de otras provincias a conocerlo. Nos invitaron a presentar nuestros trabajos en una exposición de oficios tradicionales, y un periodista local, después de hacerme una entrevista, escribió en la revista del pueblo: «Don Julio Castañeda, el abuelo que enseñó a enderezar vidas como si fueran maderas torcidas». Me reí al leerlo, porque, aunque exagerado, había verdad en esas palabras. Yo no había salvado a nadie, pero les había mostrado que había otro camino, y eso, a veces, es más que suficiente. Emilia, mi nieta, empezó a venir más seguido. Ya no traía solo dibujos, traía preguntas. «Abuelo, ¿cómo conociste a la abuela? ¿Te gustaba ir a la escuela? ¿Alguna vez tuviste miedo de ser pobre?». Le respondía con honestidad, porque los chicos no necesitan cuentos perfectos, necesitan verdades dichas con amor. Una tarde de lluvia,
Mientras armábamos una casita para pájaros, me miró con esos ojos grandes y limpios. ¿Vos me querés aunque yo sea hija de papá? Sentí que se me caía el alma al piso, le acaricié el pelo. Te quiero porque sos vos, mi amor, no por quien te trajo al mundo, sino por quien estás eligiendo ser cada día. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo entendí que el ciclo se estaba cerrando, que el daño no tenía por qué repetirse, que los nietos no tienen que pagar por los errores de sus padres y que, a veces, basta con ser el abuelo que uno habría querido tener. Con Esteban hicimos una fiesta para celebrar el primer aniversario del taller. Vinieron los chicos con sus familias, los vecinos, algunos funcionarios del municipio, hasta un cura viejo que bendijo el lugar como si fuera una catedral de madera y esfuerzo. Me dieron una placa. Decía, a don Julio, por enseñarnos que el amor se construye con clavos, paciencia y dignidad. Me la entregó Fabián, el mismo que no podía clavar un tornillo sin romper la tabla. Se le notaban los ojos húmedos. No dijo mucho. Apenas, «Gracias, abuelo», y con eso alcanzó. Esa noche, al volver a casa, prendí la radio, me serví un vaso de vino y me senté en el sillón con la manta que me tejió Teresa hace tantos años. Afuera llovía. Adentro todo estaba en su lugar, en paz, en equilibrio. Pensé en todo lo vivido, en lo que me quitaron, en lo que recuperé, en lo que decidí dejar atrás, y supe, con la certeza tranquila de los viejos, que ya no tienen que demostrarle nada a nadie, que lo había logrado. No me refería a la plata, ni al nombre en una placa, ni siquiera a la justicia. Me refería a algo más simple, más profundo. Había vuelto a ser yo. Había vuelto a mi vida. Y esta vez para quedarme. Y así fue como, sin buscarlo, me encontré cerrando el último capítulo de una historia que nunca imaginé vivir a los 76 años. Una historia que empezó con una traición silenciosa y terminó con una dignidad recuperada. No como en las novelas, donde todo se resuelve con abrazos y promesas, sino como en la vida real, con cicatrices, con lágrimas, con decisiones firmes que duelen pero liberan. Los días ahora son distintos. Me levanto temprano, pero no porque me lo impongan, sino porque me da gusto vivirlos. Enciendo la radio, hago mi mate y salgo al patio a ver cómo las plantas se despiertan con el sol. A veces me visita Emilia con su cuaderno lleno de dibujos. A veces algún vecino me deja en la reja una caja con herramientas viejas para que les dé una segunda vida, como usted hace con los chicos del taller. Y cada vez que paso por el banco del limonero, ese donde me sentaba con Teresa cuando éramos jóvenes, le hablo bajito. Le cuento lo que hice, cómo salí adelante, cómo volví a ser alguien después de haber sido tratado como nadie. Y me parece escuchar su risa suave, como diciéndome, «Te lo dije, Julio, vos valés más de lo que pensás». Gustavo no volvió, no insistió. Y yo tampoco lo busqué, porque entendí que hay lazos que no se cortan, pero tampoco se fuerzan, que el perdón, cuando llega, tiene que ser sincero, no una estrategia para limpiar culpas. Quizás un día volvamos a hablar, quizás no. Pero lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, no le deseo mal. Le deseo conciencia, que entienda, que aprenda, que no vuelva a hacerle a otro lo que me hizo a mí. Analía sigue viniendo, ahora más seguido. Me trae comida casera, hablamos de la vida, de los tiempos de antes, de mamá. A veces nos quedamos callados largo rato, pero es un silencio bonito, de esos que no pesan. Me abrazó el día de mi cumpleaños y me dijo, «Perdón por no haber estado antes». Le acaricié la mano y le respondí, «Estás ahora, eso basta». El taller sigue funcionando,
Ya no estoy todos los días, pero voy cuando me necesitan. Los chicos me llaman Abuelo Julio, y algunos ya consiguieron trabajo gracias a lo que aprendieron. Me invitan a sus casas, me presentan a sus padres, me escriben mensajes para Navidad, y yo los leo con una sonrisa en el alma, sabiendo que en cada uno de ellos dejé una pequeña semilla. Hoy me siento completo, no porque todo se haya solucionado, sino porque entendí que no hace falta que todo vuelva a ser como antes. A veces, lo mejor que puede pasarte es construir algo nuevo con lo que queda después del derrumbe. Y eso hice yo, con mis manos, con mi voz, con mi historia. A vos que me escuchaste hasta acá, te agradezco de corazón, porque esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez fueron maltratados, ignorados, apartados como si no importaran. Es de todos los que se animaron a decir basta y a recuperar su lugar, aunque nadie se lo devolviera. Y ahora quiero preguntarte algo. Contame en los comentarios desde qué ciudad o pueblo me estás escuchando. Quiero saber desde dónde me acompañaste. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compartila con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene edad. Gracias por estar. Gracias por quedarte hasta el final. Y sobre todo, gracias por creer que los abuelos también tienen voz.